Sí, muy buenas noches, hermanos. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Espero que en esta oportunidad todos juntos podamos iniciar lo que es el culto de la oración. Y mientras vamos cantando los himnos que vamos a cantar, les pediría a los hermanos que puedan ayudarnos compartiendo los links para que vayan ingresando, ¿no? Sus invitados, familiares, también parte de su zona, ¿no? Entonces vamos a empezar cantando el himno 313, Los que esperan en Jehová. Sí, todos juntos cantemos el himno 313, Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio del solar. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sí, mientras vamos cantando, como les mencionábamos, espero que nos estén ayudando, invitando, ¿no? Para que vayan ingresando los hermanos. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno 210. Sí, todos juntos cantemos el himno 210, Tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer.
que renacer, tendrás que renacer. De cierto, de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno se de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, ha ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Sí, hasta vamos a seguir cantando un himno más. Luego de esto vamos a tener la oración. Sí, esperamos que los hermanos nos estén acompañando desde este momento, ya que es muy importante, ¿no? Iniciamos el culto de oración desde que empezamos a cantar los himnos, ¿sí? También queremos recordarles que tenemos las transmisiones en quechua y aymara, entonces también pueden invitar. Vamos a cantar el himno 460. El himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y
perdón, vivió y murió por mi pecado. Así está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, hasta aquí hemos cantado los himnos. Ahora vamos a tener el tiempo de la oración. Espero que los hermanos que se encuentren en sus hogares y también aquí a los voluntarios también que nos están acompañando puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te agradecemos esta noche la oportunidad de permitirnos escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, puedas abrir nuestro corazón para recibir el mensaje de hoy. Así también que puedan ingresar los hermanos que faltan. Y así también a tu siervo le puedes dar la sabiduría, Señor. Esa palabra que pueda también transmitir a nuestro corazón. Y así podamos unir nuestro corazón con el corazón de Dios también, Señor. Gracias te damos. Y así también, Señor, este tiempo viendo las situaciones, dificultades, a través de esta palabra esperamos encontrar la respuesta a los pensamientos que muchas veces se presentan. Gracias te damos, Señor, y te encomendamos este culto de oración en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.
Sí, Dios nos permite, ¿no? Tener esta oportunidad y espero que también los hermanos ya estén ingresando y vamos a también tener ahora el tiempo de testimonio. Para eso tenemos dos testimonios. Espero que también juntos podamos escuchar cómo Dios también está trabajando, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz tenemos voluntarios y también entre los voluntarios que también están recibiendo como un entrenamiento aquí en la Iglesia Misión Buenas Nuevas La Paz, quieren compartir también su testimonio, ¿no? Cómo están pasando. Entonces, en esta oportunidad vamos a invitar a la hermana Jimena Alavi, quien va a también compartir su testimonio. Sí, bueno, mm, gracias. Sí, este tiempo de voluntaria es, es muy precioso que estoy. Sí, ese tiempo de voluntaria es, de verdad es muy precioso, ese tiempo. Aunque yo antes de venir, yo decía, yo quiero ir así. Claro, tenía ese corazón de venir así, pero yo decía, yo quiero ir así. Yo quiero ir a harto, así decía, pero en realidad no es porque yo quería, no es porque yo quería, yo estoy aquí, sino es porque Dios me ha permitido venir aquí así. También ese tiempo, la primera semana, como era todo bien así, era todo era así, hacer las cosas así con, o sea, yo tenía ganas así de hacer, voy a hacer esto, puedo levantarme temprano así. Aquí nos levantamos a las 5 de la mañana así, y yo, puedo levantarme así, me levantaba así con hartas ganas, no me dormía en las prédicas, así, todo era bien así. Primera semana, segunda semana ya caía así, ya me daba sueño, ya tenía pereza en levantarme así. Y hermano Rodrigo nos compartía de que Dios creó las aves. En el libro de Génesis está donde Dios creó las aves, los submarinos, las bestias, así. Y las bestias decía, las bestias son los problemas así, los problemas que hay, las dificultades, los pensamientos así. Y al último dice, y vio Dios que era bueno así. Y yo siempre, ¿no? Antes me miraba así a mí misma, yo no sé, yo no tengo capacidad así. Siempre me miraba a mí misma, sufría mucho así en mi corazón, así lloraba así. Pero decía, o sea, Dios permite todas esas cosas, ¿no? O sea, los demonios, los problemas, dificultades, así. Pero para Dios, eso es bueno, decía. Y yo, o sea, para Dios es bueno todas las dificultades que yo tengo, así. Y yo con eso podía estar así, calmar así mi corazón, porque yo mucho me miraba a mí misma, miraba mi defecto, así. También ese tiempo estoy dando la academia de mini chef, donde para mí es como un desafío así, porque yo no sé nada, yo nunca había sabido grabar así, o sea, salir así y nunca nunca he enseñado así, y menos así que lo transmitan así por el Facebook, así, o sea, para los niños, así. Y de verdad, para mí es así un gran desafío, así, todo. Y yo pido, ¿no?, a los hermanos, así,
a los hermanos, diáconos, así, que puedan inscribir a sus niños así, porque yo este tiempo, como hay varias academias de idioma chino, coreano, así, danza, así, y más de todas las áreas tienen varios niños así, más que todo de China, así, tienen varios niños, pero de mi academia solo tengo un niño, y yo como, ay, solamente tengo un niño así, o sea, me ponía así como triste, así, ay, solo voy a hacer para un niño así, pero en las dos academias que di, no participó ni el niño así, solamente las maestras, y yo, ay, o sea, y ahí Dios me permitía así, mediante que solamente tenía un niño y que, aunque no participaba el niño, pero Dios me permitía que yo pueda pedir más a Él así, pueda recurrir más a Él, sino ya no verme a mí misma decir, ah, yo puedo así, sino yo pedir más a Él así. Y por eso les pido, hermanos, que por favor puedan inscribir a sus niños así a las academias de Minichef, porque sí, porque es un momento así para avanzar, aprender. Sí. También estoy agradecida porque Dios, yo al principio, estando aquí en la iglesia, en mi casa, yo hacía todas las cosas, siempre creía que hacía mejor así. Y yo viviendo así en la iglesia de Caranavi un tiempo, como yo sabía así como cocinar así, porque mi mamá a mí me enseñaba así, yo menospreciaba así a mi compañera con la que me tocaba así cocina. Yo le decía, ah, tú no sabes cocinar así, pero así con indirectas así. Y ahora Dios me enseña, Dios me hace ver así, que yo no sé nada así, porque ahora estoy en cocina así con todos los que me tocan en cocina. Y con todas así, siento así como un choque así. Yo así, me dicen, ah, haz esto, pero yo no quiero escuchar así. Y ahí me doy cuenta cómo realmente soy yo así. Que no me gusta escuchar, no me gusta hacer nada, que no sé hacer nada así. Yo estoy muy agradecida a Dios porque me permite este momento para aprender y reconocer lo que realmente soy. Jimena, polvo, no es nada. No sabe nada, sí. Sí, eso es todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Ahora también tenemos otro testimonio. Sí, vamos a invitar a la hermana Sara Sirpa, quien va a también compartir su testimonio. Me permite, ¿no?, de alguna forma poder hoy testificar, ¿no?, y de alguna forma compartirles, ¿no?, cómo estaba viviendo este tiempo, ¿no? Y realmente yo como joven no me he alejado mucho tanto de la iglesia, ¿no? Tanto por todas las situaciones que han pasado, ¿no? Y tal vez este tiempo comentarles, ¿no?, de alguna forma tal vez siempre, ¿no?, pasamos por situaciones, ¿no? Y generalmente yo trabajo en un laboratorio, ¿no? Y no, por el mes de enero, febrero, justamente había una situación, ¿no?, en la que vinieron, ¿no?, unas personales de salud, ¿no?, queriendo de alguna forma apoyarnos, ¿no?, trabajar tal vez, ¿no?, con otra institución. Y por una parte, ¿no?, y mi persona y las otras doctoras decían, sí, está bien, así, ¿no? Pero después de un tiempo, ¿no?, vimos que la situación en que ellas trabajaban estaban haciendo muchas cosas mal, ¿no?, y del cual nosotros no teníamos conocimiento, ¿no? Y surgieron varios problemas, varias situaciones en las que aún el laboratorio siendo parte, ¿no?, de la institución donde trabajamos, llegaron esa situación a la institución, ¿no? Y fueron problemas muy, muy, muy graves, ¿no?, ya que eran problemas ya entre institucionales, ¿no?
en las que yo veía harta dificultad ese tiempo, estaba bien deprimida, bien triste, más no por el donde trabajo, sino por la institución en el que yo daba el nombre, ¿no? Entonces, esa situación surgió y causó muchos problemas, ¿no? Ese tiempo en el cual, además de esos problemas, teníamos otros problemas con el personal, ¿no? Y yo ya no sabía qué hacer, qué decisión tomar, qué hacer, qué decir, ya no estaba bien cerrada, ¿no? Con esos problemas, ¿no? Principal ese tiempo estaba muy triste, ¿no? Y yo, aún alejándome, yo decía, ¿no? Siempre en mi corazón estaba, ¿no? Que la situación siempre es de Dios, ¿no? Dios permite la situación y es por algo, ¿no? Y en ese dato yo decía, esto es por algo, decía, Dios me permite tal vez pasar esta situación, aún siendo muy grave, muy dificultoso, tal vez para aprender o para reforzar muchas cosas, ¿no? Yo lo veía de esa parte, ¿no? Pero conforme pasaron los días, ¿no? Surgieron otras situaciones más con el personal, ¿no? Y en ahí yo ya no sabía dónde escaparme. Realmente estábamos en una situación muy difícil, ¿no? Y yo solo oraba, ¿no? Y no, yo teniendo un corazón bien frágil, ¿no? Veía la situación, yo nomás, hay veces me juzgaba, ¿no? Como persona, yo por qué he confiado, yo por qué he dicho, ¿no? Y aún yo alejándome, de alguna forma yo veía cómo yo alejaba a mis papás de ahí, ¿no? Porque aún con la situación yo no sabía cómo darles las caras, ¿no? Delante de ellos, cómo ponerme, cómo decirles, ¿no? Realmente no podía poner una solución ese rato, ¿no? Porque prácticamente ya estaba el problema ahí, ¿no? Y ese tiempo, ¿no? Realmente surgió ese problema tan grande que me quedaba bien encerrada, ¿no? Bien sola y decía, ¿qué voy a hacer, no? Y aún yo estando sola, ¿no? Y yo oraba, ¿no? Porque decía, no, por algo Dios me permite esto, ¿no? Y solo recordaba tal vez, ¿no? En esa situación solo había, ¿no? Mi pensamiento y decía, mucho me juzgaba yo a mí misma y decía, no, yo he tomado esa decisión porque yo he confiado en ellos, porque he hecho esto, así, ¿no? Entonces solo veía solo me juzgaba, ¿no? Entonces ese rato yo misma pensaba y recordaba tal vez un versículo que la pastora también nos decía, no sé si tienen también, que es Génesis 6:5. Si les puedo leer, y dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente del mal, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y decía, no, de mí solo viene maldad siempre. Yo viendo a ese momento la situación, viendo mi preocupación, viendo mi tristeza, solo yo tenía que ver a Dios, ¿no? Delante de eso, yo decía, yo ya no tenía que y ver cómo se está de la ella me compartía, ¿no? Entonces yo conforme a eso podía avanzar, decía, no, si la situación se puso es por algo, ¿no? Y realmente, ¿no? Pasando ya un tiempo, yo veía que siempre era por algo, ¿no? Porque de alguna forma se han tomado algunas decisiones que realmente han ayudado, ¿no? En organizarnos, en hacer las cosas tal vez de alguna forma bien. Entonces Dios nos permite, ¿no? De alguna forma la situación, aún yo sintiéndome ese tiempo bien sola, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Yo solo podía confiar en Dios, ¿no? Y yo podía avanzar delante de cómo Dios me permite ya esta situación, ¿no? Viendo ahora la situación, Dios de alguna forma ha solucionado muchas cosas en mi corazón, ¿no? Y aún en el trabajo donde estoy, ¿no? Entonces yo solo podía confiar y ver, ¿no? El corazón de Dios que tenía hacia mí.
Y de alguna forma también pedirles, hermanos, si es que puedan orar por mi corazón, el corazón de mis padres, ¿no? Porque yo aún alejándome, yo les alejo a ellos. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que ellos de alguna forma quieren escuchar, pero yo no tengo tiempo, ¿no? Y yo les alejo, ¿no? Entonces es algo que de alguna forma no quiero para el corazón de mis padres, ¿no? Entonces yo quisiera que puedan orar por mí, por el corazón de mi familia, ¿no? Entonces yo de alguna forma, Dios también quiero que me permita volver de alguna forma a la iglesia, ¿no? Hay veces como jóvenes mucho el pensamiento, los problemas, rápidamente nos alejan y nos ponen en la situación y ya nos queremos quedar ahí, ¿no? Pero yo puedo ver cómo Dios también está trabajando, ¿no? En donde estoy, en mi corazón, entonces yo solo puedo avanzar, ¿no? Es lo que le quería compartirles, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Y espero que los hermanos podamos también, a través de estos testimonios, tener también la promesa en nuestro corazón, ¿no? Tener la fuerza. Dios también constantemente está trabajando, aunque las situaciones malas también tienen un propósito, ¿no? Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Tenemos 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Y la primera presentación es Ten Prayer y la segunda, El Brillante Camino Celestial. Sí, espero que les guste. Vamos a ver las presentaciones entonces. Adelante, por favor. La senda camina.
Sí, esperamos que les haya gustado las presentaciones. Dios nos permite, ¿no? El Colegio Cesorí, como también está desarrollando las presentaciones que vamos realizando, hemos visto que también va abriendo corazones, ¿no? Tanto de los hermanos y los invitados. Ahora también vamos a tener el tiempo de la palabra. Para ello, pedir a los hermanos que nos están viendo en Facebook, por favor, compartan el enlace. También se está transmitiendo en la radio, ¿no? En la radio Jerusalén Radio, y también de manera satelital, la radio satelital. Y los que están en Zoom, también los hermanos, pedirles que puedan activar sus cámaras. Para nosotros es muy importante, ¿no? Por respeto al expositor y también cómo va a compartir, es muy importante que activen sus cámaras. Por favor, les rogamos que nos ayuden y también puedan buscar un lugar adecuado para poder escuchar la palabra de Dios esta noche, ¿sí? Vamos a invitar entonces ahora al evangelista Rubén Huanca, quien está ministrando en la ciudad de Cochabamba. Buenas noches, evangelista. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos, hermanas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, me alegra verlos de nuevo. Bien, esta noche también queremos compartir, busquemos el libro de San Marcos. Libro de San Marcos, capítulo 5. Desde el versículo 35 hasta 42 vamos a leer. San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 35 hasta 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta versículo 12. En este tiempo también doy gracias a Dios. Dios nos permite este culto y también Dios nos permite la vida. Dios nos permitió su iglesia verdadera, sus siervos, la salvación. ¿Qué cosa nosotros podemos esperar aparte de la salvación? No hay otra cosa más valiosa que podemos encontrar. Aunque el hombre consiguiere todo el mundo, aunque fuere dueño del mundo, pero si su alma no se sació del bien, entonces un abortivo es mejor que esa persona que no encontró el perdón del pecado. Los justos tenemos una ventaja con respecto a los que no tienen la salvación. Cuando un justo fracasa, no se llama fracaso verdadero, sino más bien es el trabajo de Dios en nuestras vidas para ver la obra de Dios. En la Biblia sale
Marta y Lázaro. Cuando Lázaro había enfermado, ya esta noche queremos cómo la palabra puede levantar nuestro corazón, cómo escuchando la palabra nuestro corazón también pueda tener fuerzas. Por eso Dios nos permite la iglesia, su palabra. Amén, hermanos. Por eso los que ya están durmiendo puedan despertarse. Sí, luego, después de unas 2 horas más, entonces va a dormir toda la noche. Ya, si no escucha la palabra, entonces ¿cómo va a tener fuerza? Si no escucha la palabra, si no cree la palabra, entonces ¿cómo va a tener esperanza? ¿Verdad? La situación, las aflicciones en nuestro corazón surgen por no creer la palabra. Desde Adán y Eva nosotros hemos recibido el conocimiento del bien y del mal. Por eso el pensamiento viene desde Adán y Eva. Dios primeramente al hombre había hecho justo a imagen de Dios, pero el hombre se apartó porque escuchó otra voz por medio del pensamiento. Por eso Satanás había engañado por medio del pensamiento. Hoy en día el engaño de Satanás es constantemente está haciendo que nosotros escuchemos y creamos más que la palabra nuestro pensamiento. Por eso sufre, por eso vive también sin esperanza. Si creyeras la palabra de Dios, dice, si la palabra de Dios entrara como la semilla de mostaza, entonces tú dirías a esa montaña, pásate al otro lado. Y así sería. ¿Qué significa? La palabra no entra ni como una pequeña semilla de mostaza. Si entrara así pequeñito, cambiarías. Tendría esperanza. ¿No es así? Entonces, ya, cuando Abraham fue llamado por Dios, ya, Abraham fue llamado para ir a la tierra de Canaán. Pero él muchas veces aceptaba su pensamiento y se quedaba en cierto lugar. Por eso, él tenía gran situación. Cuando Abraham fue llamado a sus 70 años, ya en ese tiempo Dios había llamado a Abraham, también juntamente con Abraham había ido su sobrino Lot. Entonces Lot era huérfano, pero gracias a Abraham, Lot también había prosperado grandemente, dice. Por eso la vida de creencia es seguir a alguien que tiene la promesa. Abraham tenía la promesa, Lot siguió a Abraham y gracias por seguir a la promesa, él también había prosperado. Mientras el hijo menor estaba en la casa de su padre, tenía todas las cosas. Pero un día salió de la casa de su padre, solamente encontró ¿qué cosa? Miseria, hambre, sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la maldad del hombre? ¿Por qué el hombre sufre? Porque no hay la promesa. No está junto al Padre, sino lejos de Dios. Por eso sufre. Ya vamos a buscar el libro de Habacuc. El testimonio de Habacuc muy interesante. Aunque él tenía mucha situación, pero de su corazón,
sale esperanza. Ya, Habacuc, ¿por dónde está? Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me afligiré en Jehová. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces ustedes están siguiendo. Yo descubro, cambiando una palabra ya, sé que no está siguiendo ni está leyendo la palabra. ¿Cómo dice? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice. Cuando la salvación, cuando el perdón del pecado tiene grandeza, tiene valor en tu corazón, aunque la situación llegue en nuestras vidas, no pasa nada. Amén. No pasa nada. Habacuc tenía ese corazón. Aunque las vides, la higuera no florezca, ni las vides den fruto, aunque falte producto de olivo, los labrados, los sembradíos no florecen, no dan fruto, y sus ovejas fue saqueado, y las vacas no están en el corral. Gran tristeza, ¿sí o no? Usted está aquí, un ejemplo hagamos, ejemplo nomás, no se lo crea. Está aquí y una persona había sido invitado. Dios va a cuidar de tu casa, vamos al culto. Así le habían invitado un hermano a su familiar. Entonces, bueno, si Dios va a cuidar, entonces vamos a la iglesia. Feliz. Dios está cuidando mi casa mientras yo aquí estoy seguro. Están mis cosas seguro. Mi casa también seguro. Porque Dios está cuidando. Pero de repente el coro de la iglesia salió y cantó, Dios está aquí. Así. Entonces, escuchando esa alabanza, debería estar feliz, pero cuando escuchó esa alabanza, Dios está aquí. Entonces, Dios está aquí. Entonces, ¿no está en mi casa? Entonces se quebrantó y se salió, se escapó. Así. Ya. Ustedes están aquí, pero cuando llega a su hogar, ya encuentra todo vacío. Ya hoy día escuchando la palabra, lleno de esperanza, lleno de la palabra en su corazón, pero llega a su casa, no hay nada. Este evangelista está maldiciendo, así está pensando. Si usted no cree, no va a suceder así. Entonces en ese momento, ¿cómo usted va a sentir? ¿Cómo va a reaccionar? Como Habacuc, aunque todo está saqueado, aunque nada quedó en mi hogar, hasta se llevaron hasta mi mascotita, pero yo me siento feliz. ¿Así? ¿Así va a estar? Cuando las cosas del mundo, las cosas terrenales pesan en nuestro corazón, obviamente nosotros vamos a reaccionar de una manera bien frustrada, con queja, con dolor. Pero si la salvación, Dios, la palabra es grande en tu corazón, entonces usted también va a decir, no importa, no interesa. Estos días no he trabajado, no hay para pagar el alquiler. ¿Qué voy a hacer? Pero si la palabra tiene poder, tiene grandeza en tu corazón, entonces no hay problema. ¿Amén? ¿O no amén? O primero tiene que haber dinero. Parece que tiene que haber dinero, ¿no? Primero. No. Es al revés.
Dios va a proveer todas las cosas. Todas las personas que miraron la situación sufrieron, murieron. Cuando Moisés envió 12 espías, ¿por qué las personas murieron en aquel tiempo? ¿Por qué 10 espías habían muerto? Vamos a buscar el libro de Números. Libro de Números. Capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14, versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Ya cuál fue la razón para que estos 10 espías muriesen? Ellos hicieron murmurar contra Dios al pueblo, dice. Ellos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Dios, ¿cómo llamaba ese país? Tierra de bendición, tierra donde fluye leche y miel. Dios así llamaba tierra de Canaán. Pero los 10 espías, ¿cómo lo consideraban? Capítulo 13, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ya los 10 espías, ¿cómo consideraban esa tierra? Tierra que traga a sus moradores. Esa tierra es como tierra carnívora. Así. Todo el que vive en esa tierra es tragado. Pero Dios, ¿cómo llamaba? 14:8. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Diferente. Dios llamaba: les voy a entregar tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Pero los 10 espías, no, esa tierra no es donde fluye leche y miel, sino es tierra que traga a sus moradores. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Por qué 10 espías así habrán hablado? Porque ellos escucharon su pensamiento. Ellos vieron con su propia vista. No vieron desde la promesa de Dios. No vieron con la vista de Dios. Por eso para los 10 espías, cuando llegaron a esa tierra, totalmente desanimados, totalmente como sin esperanza, cuando retornaron, deberían llevar buena noticia. Pero ellos llegando, escúchenme, óiganme, esa tierra donde Dios quiere llevarnos no es apto para nosotros. Es tierra que traga a sus moradores. Pero Dios, tierra donde fluye leche y miel, tierra de esperanza, tierra bendita. Así en nuestro corazón también se levanta. Muchas veces nosotros, si no vemos por la palabra de Dios, entonces ¿cómo vemos la iglesia? ¿Cómo vemos el camino del evangelio? Un camino sin esperanza, lleno de dificultad, lleno de
situación, lleno de sufrimiento. ¿Por qué? Porque está viendo desde su punto de vista. Nosotros, Dios nos ha enseñado a nosotros mirar por medio de la promesa, hermanos. Amén. Tenemos que nosotros tachar nuestro punto de vista. Ya, jóvenes también, jóvenes. Muchos jóvenes muy débiles hoy en día. Le llega alguna situación, rápidamente quiere abandonar. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? No mire su condición, no mire su parecer. Ya, si el siervo de Dios, Pastor Oxopark, hubiera mirado con su vista, con su propio corazón, hubiera caminado el camino del Evangelio, él también hubiera abandonado. Muchas veces también en su testimonio yo escuché, yo ya quería dejar, dice, porque escuchaba, una de sus hermanas le decía, hermano, ahora está bien, ahora tú predicas, eres más joven, tienes donde habitar, tienes que comer, pero cuando ya seas más anciano, más viejo, más de edad, ¿qué va a ser de tu vida? Así la habían planteado. Entonces en ese momento también el pastor se conmovió su corazón. Aunque en ese momento dijo, no, Dios no me va a abandonar. Pero luego llegando a la iglesia parece, es cierto lo que me dijo mi hermana. ¿Qué va a hacer de mí cuando ya sea más viejo? Pero hasta ahora, ¿quién le guía a Pastor Oxopark? Dios, ¿cómo le guarda? Dios, ¿cómo le cuida? Si ese mismo camino nosotros caminamos, entonces, no importa qué situación venga, no importa, ya sea viejo, vieja, ay, ¿qué va a ser de mi vida? Dios, ¿acaso cuando eres joven, cuando predicas, solamente va a guardar? Cuando siendo anciano también predicando el Evangelio, entonces Dios ya no va a cuidar? No, Dios va a seguir guardando. Claramente puedo ver cómo Dios guarda hasta de la pandemia al Pastor Oxopark. No, muchos que son más jóvenes agarraron hasta coronavirus, pero Pastor Oxopark libre, tranquilo, fuerte, así está. Gracias a Dios. Amén. Sí, Dios así guarda. Ya, vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos, vamos a buscar. Hechos capítulo 28, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ya, apóstol Pablo tiene que llegar hasta Roma. Días antes, apóstol Pablo había hablado una palabra al capitán de la nave. Escúchenme, hombres, me parece que esta navegación va a tener perjuicio, así había advertido. Entonces el capitán, el dueño de la nave, ¿a quién escuchó más? Al capitán, al que estaba encargado de la navegación. Y menospreció la palabra de apóstol Pablo. Ya, vamos a leer Hechos 27, 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio,
y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ya Dios, por medio de su palabra, a nosotros nos advierte. Hermanos, no camine ese camino de muerte. Camine por este camino, camino de la vida. Apóstol Pablo advirtió, esta navegación creo que va a haber problemas. Pero ¿cómo sale? Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, dice. ¿Qué significa eso? Despreció, menospreció la palabra del siervo de Dios. Finalmente, gran situación, hasta a punto de casi perder la vida en el medio del mar. Ya no sabían, estaban navegando con una dirección, pero se levantó gran tormenta y se perdieron. ¿Dónde estamos yendo? No sé. Cuando está en el medio del mar, no hay ni montañas, no hay dónde orientarse. Pero esa nave está avanzando, arrastrado por el viento. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a llegar? No sabemos. Solo dejémonos arrastrar por el viento. El viento está llevando, no hay salida, no hay un lugar seco donde ellos puedan salir. Pero finalmente, así ellos llegaron a una isla. Y luego ahí, con lluvia, tormenta, viento, bajaron de la nave, del barco, y querían calentarse ellos, de tanto frío. Entonces, apóstol Pablo estaba así, levantando fuego, con ramas secas, así dice. De repente, así, cuando estaba haciendo él, una serpiente se le prendió en la mano de apóstol Pablo. Le mordió. Entonces, todos los nativos de aquel lugar vieron eso. ¿Cómo la serpiente le mordió? Entonces, ¿qué tiene que pasar con apóstol Pablo? Tiene que morir. Todos estaban esperando. Mire, verdaderamente este hombre, aunque del mar se ha salvado, de las aguas se ha salvado, pero la justicia no le deja. Mire cómo una serpiente mordió, ahora va a morir. Pero, ¿qué dice acá? Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Así estaban pensando los naturales de ese lugar. Pero apóstol Pablo es siervo de Dios, ¿sí o no? Tiene una misión. Él tiene que comparecer tiene que llegar hasta Roma. No puede morir antes. Por eso Dios guardó su vida. Aunque la serpiente mordiendo veneno entra, pero no puede morir. Los nativos ya miraban, ya en cualquier momento este hombre muere ya. La justicia no le deja escapar. La justicia verdadera, ¿quién lo tiene para nosotros? Dios. Amén. Dios es el que guarda nuestras vidas. Cuando, aunque 12 espías fueron, 10 espías mirando con su vista, totalmente retornaron desanimados, sin esperanza.
Ese corazón transmitieron al pueblo. Pero 2 espías diferentes, aunque también vieron misma tierra que, según los 10 espías, traga a sus moradores. Pero los 2 espías, Josué y Caleb, ellos vieron con la vista de Dios, desde el punto de vista de la promesa. Aunque así tierra viven gigantes, pero si Dios dice que nos los va a dar, Dios nos los va a dar, sí o sí. Así que pueblo, calma. Por la promesa nosotros sí o sí vamos a heredar la tierra prometida. ¿Por qué murieron los 10 espías? Por caminar, por ver con su propia vista. Esa vista engañosa que nosotros hemos heredado de Adán y Eva. Amén. Por eso murieron ellos. Pero Dios nos abrió la vista de Jesucristo, la vista de la Biblia. En este camino, única manera para avanzar, caminar mirando por la vista de Dios. Amén. Cuando Lázaro había muerto, ya Marta totalmente estaba quebrantada. Antes que muriera, Lázaro había enviado a avisar a Jesucristo que viniera para que sanara. Pero a Jesucristo se le ocurre quedarse 4 días más, mientras Lázaro ya muerto, no solamente muerto, sino sepultado ya. Sepultado. En el corazón de Marta, ese Señor, Jesucristo, me parece que ya Él ya no quiere ser nuestro amigo. Ya creo que nos abandonó ya. Si Él aún nos amara, antes que muriera mi hermano Lázaro tenía que venir. Pero murió y recién se aparece Jesús. ¿Ustedes qué pensarían también? ¿Ah? Igual que Marta, ¿sí o no? Ya no hay esperanza, ya está sepultado, ya todo terminó ya está todo sepultado, no hay más vida para mi hermano Lázaro. Pero Jesucristo le dijo, no te he enseñado, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermana, ¿ustedes tienen situación? ¿Ah? ¿Tiene preocupación? ¿O son hombres sin preocupación? Hermana Laura, ¿tiene situación? ¿Llega desesperanza? ¿Está sin esperanza en su corazón? ¿Ah? Normalmente así nosotros estamos. Igual como esa tierra al principio estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Esa condición en la cual estaba la tierra era buena condición. Amén. ¿Por qué? Si la tierra hubiera estado floreciente, si la tierra hubiera estado ordenado, lleno, entonces nunca hubiera necesitado que la palabra de Dios llegue a esa tierra. Pero como esa tierra estaba totalmente sometido por la oscuridad, por las tinieblas, desordenada, vacía, en tiniebla, entonces la palabra de Dios llega como luz y esa tierra se libera de las tinieblas. Amén. Esa tierra puede florecer luego grandemente, puede dar fruto bueno. La condición de Mefiboset, ¿cómo era para hallar la misericordia de David? David, dice, odiaba, aborrecía cojos y ciegos, dice. Y justamente Mefiboset era lisiado de los pies. Con esa condición, nunca puede hallar la gracia, nunca puede David darle su misericordia, porque
David aborrecía cojos, ciegos, lisiados. Aunque así era la condición de Mefiboset, David, ¿qué dijo? Venga a mi casa, yo te recibiré, yo te cuidaré, tú te sentarás a la mesa junto conmigo, yo te alimentaré. Diferente está hablando David. Pero Mefiboset, ¿cómo pensaba? David solamente quiere verme, quiere encontrarme para deshacerse de mí. Porque yo soy, 1, lisiado de los pies. 2, soy descendiente de su enemigo que es Saúl, mi abuelo. ¿Qué condición yo tengo para vivir, para hallar la gracia ante David? Ninguna condición. Ser nieto de Saúl, estar lisiado de los pies, era buena condición para que David recogiera a Mefiboset. Amén. Tiene situación, está en tiniebla, ya no tiene esperanza. Eso es buena condición para que la palabra de Dios trabaje en nuestro corazón. Así, aunque la serpiente ya estaba prendido en la mano de apóstol Pablo, pero Dios hizo que ese veneno de la serpiente no hiciera nada en el cuerpo de apóstol Pablo. Dios guardó su vida. Los nativos, ya va a morir, pero Dios no va a morir. Así muchas veces también, ya todo terminó, todo acabó en mi vida, ya todo solamente sale el mal. Así está, eso es buena condición. Esperemos un tiempo, vamos a ver cómo Dios va a trabajar. Busquemos Lamentaciones. Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 31. Vamos a ver aquí el corazón de Dios. Usted tal vez está pensando que Dios ya me desechó, pero vamos a ver aquí. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Ya dice que, ¿qué quiere decir eso? ¿Desecha o no desecha? ¿No desecha? ¿Desecha o no desecha? Desecha. Aquí dice, porque el Señor no desecha para siempre. ¿Qué quiere decir? Entonces desecha. Entonces me parece que me desechó el Señor. Sí, pero, como dice, no desecha para siempre. Significa que nos desecha por un breve tiempo. Pero algunos creen, ya Señor me desechó para siempre. Ya para mí ya terminó todo, ya no hay esperanza. Así vemos. Por eso, ¿qué está diciendo la palabra de Dios, hermana? Muy importante eso. Amén. Versículo 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Corazón de Dios totalmente diferente, porque no aflige ni entristece voluntariamente, sino necesariamente. Entonces, Dios necesita un poquito afligirnos. ¿Para qué? Para luego compadecernos grandemente. Amén. Eso es el corazón de Dios. Entonces, hoy día nosotros vamos a votar.
ese pensamiento, ya Dios acabó con mi vida, Dios ha desordenado mi familia, Dios ha alejado mi familia, Dios me ha quitado mis cosas. Vamos a votar entonces. No nos ha quitado para siempre. Por un breve, así, breve tiempo nada más. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios permitió que el hombre cayera en el pecado. Porque Dios no cuidó de Adán y Eva para que no comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si Dios poderoso, que nada se le escapa, ¿por qué no evitó que Adán y Eva caigan en el pecado? ¿Dios podía evitar o no? Dios, ¿por qué plantó ese árbol en el medio del huerto? ¿Por qué Dios no plantó en una montaña donde imposible de subir por el hombre? ¿Ah? Imposible, entonces, nunca va a comer ese fruto Adán y Eva. Quiero comer, está escalando, de repente se resbala, se cae, nunca puede llegar. ¿Por qué Dios no colocó ese árbol de la ciencia del bien, en un desierto, en un barranco profundo donde no se puede bajar? ¿Podía o no podía hacer eso Dios? Podía hacer. ¿Y por qué entonces plantó en el medio del huerto? A propósito. Para que fácilmente vaya al centro del jardín de Edén y baje el fruto. Para que luego Dios, ¿cómo va a trabajar en la vida de Adán y Eva? ¿Cómo luego primero le hace caer en el pecado y luego lo rescata también Dios? Entonces Adán y Eva puede valorar la salvación de Dios. Así Dios, para compadecernos, para amarnos, para darnos su misericordia, muchas veces nos suelta así, para recogernos luego. Amén. Así está diciendo aquí. Así que no es para siempre. Hermana, despiértese. Hermana, usted ya se siente ya desechada, usted ya se siente que ya terminó todo, está equivocada. Es un tiempito nada más. Amén. Dios se va a compadecer. Ya vamos a volver al libro San Marcos. Hemos leído libro de San Marcos, capítulo 5. Versículo 22, 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este centurión, Jairo, amaba a su hija. ¿Su hija cómo estaba, dice? Agonizando. Todo padre, toda madre ama a su hijo, ¿sí o no? Jairo también. Él entendió, ¿qué voy a hacer? He hecho todas las opciones, toda la manera para salvar a mi hija. No puedo. Él se acordaría de Jesús. Jesucristo. Corriendo, encontró a Jesús. Y para su buena suerte, encontró desocupado a Jesús. Le encontró y le habló: Señor, le pidió misericordia. Por favor, Señor, ¿qué es tu problema? Mi hija está a punto de morir. A punto, ni siquiera así medio enferma. A punto de morir. Eso es como, en términos de este tiempo, en sala de, ¿cómo se llama esa sala? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa sala de
terapia intensiva. Ahí están a punto de morir. Casi a muertos ya. Entonces, por la gracia, Jairo encontró a Jesús. Señor, ten misericordia de mi hija. Mi hija está agonizando gravemente, está a punto de morir. Entonces, Señor, ¿qué dijo? Amén. Vamos. Entonces, ¿cómo estaría Jairo? Ya tiene esperanza, porque Jesús va a llegar a su hogar, va a encontrar a su hija y le va a sanar. Hasta Jairo aceleraría, ¿sí o no? Rápido, vamos. Y Jesús está siguiendo. Ay, ya falta poco. Casi en la mitad estamos ya. Poquito más apresuremos. Pero de repente algo sucedió. ¿Qué sucedió? ¡No! ¿Dónde estamos? Ya vamos a leer San Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ya, Jairo había logrado que Jesús vaya directo a su casa. Estaban yendo directo. Pero de repente en el medio camino, una interrupción. Una mujer se aparece. Tocó el manto de Jesús. Jairo en ese momento, no haga caso, vamos. Pero Jesús de repente se paró. ¿Quién me ha tocado mi manto? Porque he notado que un poder salió de mí. Señor, por favor, no hay tiempo. Jairo estaría, Señor, no importa qué poder haya salido, pero vamos a mi casa. No. Alguien me ha tocado. Sus discípulos también le decían, ¿cómo dices que alguien me ha tocado? Si te está apretando la multitud y dices que alguien te ha tocado. Normal, chocándose con otros. No, alguien me ha tocado. Ahí se detuvo Jesús. Y la mujer, corriendo detrás de él, se arrodilló y confesó, Señor. Y ahí está hablando Jesús. Versículo, ya aquí. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ya esta mujer también, por lo menos ya debería quedarse, ya quedó sana, ¿verdad? Quedó sana de su azote, ya era suficiente, pero se está arrodillando, doblando rodillas, se postró y le está contando así. Y dijo toda la verdad, dice, ¿qué significa? Yo era así una mujer bien exitosa, bien sana. Jairo, ¿cómo estaría en ese momento? Ya, no, resumilo por lo menos, por favor. Yo era así, era muy reconocida, era una mujer empresaria, tenía mucho dinero, confiaba en mí misma. Ya no hable tanto, por favor, mi hija está muerta, Jairo. Y luego un día yo me enfermé y pensé que era una pequeña enfermedad, situación, pero durante 12 años, ya, por favor, Jairo, ¿no? Ya, corta, Señor, por favor, vamos, Señor. Jesucristo sentado, siga hablando. Jesús debería decir, pero yo tengo algo, urgencia.
Alguien primero me solicitó, así que usted ya quedó sana, tranquila, ahí quédese ya. Pero ahí está, toda la verdad está escuchando. Y luego después de mi azote, yo fui a los mejores médicos. Nadie pudo sanarme. Finalmente yo reconocí que la sanidad está en Jesús. Así yo he creído en ti, Señor. Jesús escuchando. ¿Quién está preocupado? Jairo. Ya, eso, en otro culto vas a testificar, ya, termine la palabra, estoy apurado. Así están algunos, ¿no? Tengo que irme, estoy apurado. No, Jesús no se apura. Jesucristo así. Y luego pasando como una media hora, una hora. Uy, se acordó. Uy, yo tenía otro propósito. ¿Dónde está Jairo? Mientras así está escuchando a Jesús, Jairo está esperando desde un lado, afligido. Ya llegó una noticia. ¿Buena noticia o mala noticia? Mala noticia. Señor Jairo. Sí, no te preocupes, ahorita vamos a ir. Yo creo que ya esta mujer ya terminó de hablar ya. Ahorita vamos a ir. No. Ya no molestes más al maestro. ¿Por qué? Tu hija ya ha muerto. En ese momento, ¿cómo, Jairo? Todo, casi se desmayaría. Sin palabra. Hasta murmurar contra Jesús, ya no vale la pena ya. Sigue hablando Jesús. Bueno, en otra oportunidad vamos a seguir conversando. Usted va a seguir contando su verdad. Jairo ya ni tiene corazón ya para reclamar. Ya murió ya, mi hija ya murió. Se levanta enojo, calmándose. En ese momento, Jesús, bien Pancho, le dice, ¿qué le dice? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No tengas miedo. Cree solamente lo que yo te voy a decir. No tenga temor. Hermanos, eso es la palabra de Dios para nosotros también esta noche. Hermana, hermana, ¿usted tiene temor de algo? Escuchando la palabra se le pasa, pero luego después de unos momentos otra vez le viene a la mente. Uy, tiene miedo. Luego calma. Al día siguiente se acuerda, otra vez tiene miedo. Ya, Jesús, ¿qué nos está diciendo? No tengas miedo, no tengas temor. Crea solamente la palabra de Dios. Si Dios dijo que nos va a dar la tierra que fluye leche y miel, Dios no los va a dar. Amén. Pero 10 espías, no, esa tierra es tierra que traga a sus moradores. Dios, ¿cómo lo llamaba? Tierra que fluye leche y miel. Muchas veces nosotros así, con nuestro punto de vista, aceptando nuestro pensamiento, aceptando la situación, no, para mí ya todo terminó, no hay solución, no hay esperanza, ya todo fracasó, mi vida terminó. ¿Por qué? Por seguir a la iglesia. ¿Quién dice que por seguir a la iglesia termina la vida? Dios dice, si me sigue a mí, tendrá la vida eterna. Si negándose a sí mismo, ya me sigue a mí, tendrá vida. Pero cualquiera que quiera salvar su vida, cualquiera que quiera cuidar, quiera protegerse, quiera sobrevivir por sí mismo, perderá. Pero cualquiera que pierda por causa del evangelio, la hallará. Así dice. Amén. Pero muchas veces Satanás al revés nos hace creer, al revés. Cualquiera que camina con el evangelio fracasará, perecerá.
Nosotros, ¿qué decimos? Amén. Es verdad. No es así, hermanos. Jairo había encontrado a Jesús. Ya, eso es más importante. Se encontró ya. Nosotros también nos hemos encontrado con el siervo de Dios, con el Evangelio, con Jesucristo. Amén. Aunque llega situación, dificultad, Dios conoce exactamente cómo va a guiarnos, cómo va a cuidar, cómo va a sanar a su hija, cómo va a sanar a su esposo, cómo va a cuidar su vida, cómo va a restaurar su familia. Dios sabe todo ya. Ya, aquí, versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué estás como muerta? Niña, Talita cumi, levántate. ¿Por qué está quebrantado? ¿Por qué está afligida? ¿Por qué está preocupada? ¿Por qué está con corazón de esos 10 espías? Dios nos dice esta noche también, hermana, levántate, Talita cumi. Quiere decir, no está muerta, niña, no está muerta. Levántate. Dios le dijo al paralítico que estaba enfermo durante 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Pero las personas, ¿cómo le consideraban? Pobrecito, esto ya terminó su vida, paralítico. Pero Jesús, levántate. ¿Qué está haciendo ahí? Dios también así nos anima, nos da esperanza. Hermano, levántate, nada terminó. Amén. Creamos la palabra de Dios, no creamos nuestro pensamiento, no creamos nuestra condición, no crea su situación. Solamente crea la palabra. Amén. Entonces usted va a tener esperanza, también va a tener felicidad, también va a tener la vida, salud, todo. Gracias, hasta aquí vamos a compartir. Sí, oremos al Señor. Gracias, Padre. En este mundo hay 2 voces, 2 caminos, camino de la vida y camino de la muerte. La voz que viene por medio del pensamiento y la voz que viene por la palabra. Depende qué voz, qué camino escoge, Señor. Uno sufre por escoger el camino de la muerte, por escuchar la voz de su pensamiento. Señor, Jairo había oído, tu hija ya ha muerto. Ya no es necesario que molestes al maestro. Satanás en muchas ocasiones así habló a nuestro corazón. Ya, tu vida terminó. Tu futuro terminó. Tu matrimonio fracasó. Ya tu futuro de tus hijos se acabó. Pero por medio de la palabra, nosotros podemos ver diferente. En Dios están todas las cosas. Dios miraba a la niña, a la hija de Jairo, estaba simplemente durmiendo. Pero la multitud ya le consideraban muerta. Así Dios también esta noche. No tengas temor. No creas lo que ves. Crea la palabra de Dios. Gracias, Señor, te agradecemos. Todos los hermanos en este tiempo necesitamos creer la palabra de Dios. No la situación, no la tristeza, sino ver con la palabra, ver con los ojos de Dios, llenos de esperanza. Gracias, Padre.
Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Terminamos. Sí, muchas gracias, evangelista. Ahora vamos a tener el tiempo de los anuncios. Por favor, también puedan tomar en cuenta las actividades que se están acercando. Y pedir que también un poco nos esperen, ¿no? Ya que hemos finalizado también el culto de oración. Queremos que nos acompañen también en la parte de los anuncios. Del 29 al 30 de abril tendremos el seminario bíblico en Potosí. Sí, entonces Dios nos está permitiendo esta gran oportunidad para poder realizar un seminario bíblico, aunque en Potosí todavía no tenemos ministro, tampoco tenemos la iglesia, pero queremos que se levanten los hermanos. Queremos trabajar también con el régimen penitenciario, todo, tenemos planes, ¿no? Entonces, pero en esta oportunidad vamos a tener este seminario bíblico que se va a llevar a cabo del 29 al 30 de abril. Pedimos a los hermanos que tienen familiares, ¿no?, en Potosí, también puedan ayudarnos o también puedan invitar a este seminario. Nosotros podemos brindar la información para que también pasen a sus familiares y de esa manera también puedan participar a este seminario. Y aquellos hermanos que también deseen viajar, ¿no?, a la ciudad de Potosí, también puedan comunicarse con nuestras oficinas. Nosotros quisiéramos también tomarle en cuenta y saber, ¿no?, quizás con el propósito de invitar a su familiar que tenga allá en Potosí. Sí, eso también les pedimos, por favor, hermanos. Luego el 1 de mayo se va a realizar lo que es el culto unido de jóvenes a nivel nacional. El 1 de mayo, entonces pueden tomar en cuenta, ¿no? Dios nos está permitiendo también poder juntarnos, unir nuestros corazones para poder escuchar la palabra. De la misma manera, los jóvenes también van a tener esta actividad que es el culto unido de jóvenes, el 1 de mayo. Luego, del 30 de abril al 2 de mayo se va a realizar el seminario bíblico y conferencia para el régimen penitenciario en la ciudad de Oruro, con el expositor Pastor Andrés Lim. Entonces, los hermanos, ¿no?, que también de igual manera tienen familiares en Oruro, puedan hacer llegar la invitación, y aquellos que también quieren viajar de aquí de La Paz, ¿no?, para acompañar allá al seminario bíblico e invitar también a sus familiares, también están bienvenidos. Esperamos que se comuniquen con nuestras oficinas para tomar en cuenta también esta parte. Esperamos que también puedan orar por este seminario que se está realizando para la ciudad de Oruro. Luego también del 6 de mayo se va a realizar la tercera conferencia para el régimen penitenciario con el expositor Pastor Oxupar a nivel Latinoamérica. Sí, esperamos que también puedan participar de esta tercera conferencia. Dios nos está bendiciendo con la participación del pastor fundador, Pastor Oxupar, y de esa manera juntos poder escuchar, ¿no?, cómo también el pastor puede compartir el evangelio a través de la conferencia para los distintos directores, ¿no?, de regímenes penitenciarios. Luego también del 7 al 9 se va a realizar el campamento de inglés para estudiantes y jóvenes. Puedan tomar en cuenta los estudiantes y jóvenes. Del 7 al 9 de abril se va a realizar este campamento de inglés. ¿Sí? Por favor, puedan también comunicarse con nuestras oficinas para apoyarle con más informaciones. Del 10 al 14 de mayo tendremos el seminario bíblico con el pastor Oxupar. Este seminario bíblico también estamos esperando, ¿no?, que Dios nos permita poder juntos poder también participar, invitando desde este momento también a sus familiares, ¿sí? Entonces, del 10 al 14 de mayo juntos podemos participar para este gran seminario que tendremos con el pastor Oxupar. Del 15 al 16 de mayo, se va a realizar el post-seminario con el evangelista Juan Choi. Hemos escuchado muchos, ¿no?, su testimonio, cómo Dios también ha trabajado en su vida. Entonces, en esta oportunidad también tenemos esta gran oportunidad de poder escuchar este post-seminario que se va a realizar del 15 al 16 de mayo. Sí, juntos escuchemos también, por favor, este post-seminario. Luego tendremos los estudios bíblicos durante la semana. Queremos que también participen, hermanos. Y estos estudios bíblicos que son con el pastor Oxupar de lunes a viernes en 2 horarios.
un horario por la mañana y otro por la noche. El horario por la mañana es a las 7 y de la noche a las 9 de la noche. Participemos, hermanos. Luego también les invitamos a que puedan visitar nuestra página, la página web de la misión. En la página tenemos lo que es la radio, Jerusalén Radio. Ahí también tenemos nuestro programa que constantemente estamos transmitiendo. Esperamos que también nos puedan seguir y también de la misma manera poder difundir para que participen. También tenemos la radio satelital en el satélite Tupac Katari. Entonces Dios nos está permitiendo esa gracia de poder transmitir no solo a nivel Bolivia, sino a Latinoamérica, y también que puedan escuchar el Evangelio. Solo aquellos que cuentan con una antena que pueda también sincronizar con la antena, con el satélite Tupac Katari, y de esa manera pueden escuchar nuestros programas. ¿Sí? Por favor, les pedimos que puedan también comunicarse si necesitan ayuda. Luego, recordarle que todos los cultos, como también este culto de oración, estamos transmitiendo en idioma quechua y aymara. También podemos escuchar todos juntos e invitar también a nuestros familiares. Como último anuncio, también queremos recordarle a los hermanos que quieren también dejar su ofrenda de agradecimiento y quizás su diezmo también, pueden hacerlo a través de esta cuenta bancaria que estamos mostrando en pantalla. Pueden también tomar apuntes. Esta cuenta está habilitada en el Banco Unión y está a nombre del diácono Jorge Parrado. Entonces de esa manera también pueden hacer llegar sus ofrendas y así también podemos ir comprando equipos, mejorando también para que juntos podamos escuchar la palabra de manera eficaz, ¿no? Entonces con los materiales que podamos adquirir. Sí, esos son los anuncios que tenemos. Esperamos que durante la semana nos acompañen con las reuniones, ¿no?, que tenemos de casados, casadas, jóvenes, estudiantes, también el culto de niños, que son los días sábados. Entonces, si quiere más información, puede comunicarse con nuestras oficinas. Como el día de hoy es culto de oración, esperamos que desde sus hogares también puedan orar, ¿no?, de 2 en 2 o 3. También nosotros podemos orar por las necesidades que se necesitan, ¿no?, y por los corazones de los voluntarios también que están pasando su entrenamiento aquí en la ciudad de La Paz. También por el terreno que necesitamos, ¿no? Necesitamos un terreno más amplio, ya que también a través de esta cuarentena, también a través de las transmisiones han ido conectando más personas y queremos que también cuando ya todo se vuelva a la normalidad, tengamos un lugar amplio para poder recibir a los hermanos, ¿sí? Y espero que con estas recomendaciones y las informaciones podamos también juntos participar y esta noche también orar, ¿sí? Bueno, hasta aquí voy a dar los anuncios y espero que podamos orar todos juntos y hasta aquí. Buenas noches.